8 días de huelga médica y la solución todavía se discute. No hay algo que uno pueda decir ya hay solución a la vista. Hay tratativas. Pero más allá que les nivelen los sueldos a los médicos o los homologuen, el problema trasciende y hay una crisis en la salud pública que debe enfrentarse y que es reto también de los médicos y, por qué no, evidentemente del Estado y del gobierno. El doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, está con nosotros para hablar justamente de los problemas de fondo y los problemas que tienen que ver con usted, que quiere atenderse en los hospitales públicos. Doctor Cuba, gracias por venir. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los televidentes. Muchas gracias. Hablemos de la reforma de la salud pública, que es lo que el gobierno pretende impulsar y llevar adelante. Lo primero es cómo llegar al aseguramiento universal, que es lo que todos, creo yo, estamos embarcados y queremos que eso ocurra. La atención de la salud de todos los peruanos. ¿La reforma del gobierno atiende estas demandas? Creo que no, porque si hablamos de reforma del sector salud, tendríamos que empezar primero por un adecuado diagnóstico. Y nosotros tenemos en el Perú la necesidad de 80.000 médicos y solo tenemos 40.000. Es como si usted va a un banco y usted tiene cola para que lo atiendan, usted necesita que le abran más ventanillas para que no haya colas. O sea, estamos a la mitad. Si no hay más ventanillas, seguirán habiendo colas. Estamos a la mitad. Y estamos a la mitad con el riesgo de seguir disminuyendo porque es una profesión económicamente poco atractiva. Países limítrofes a nosotros o países europeos tienen enormes sueldos y los médicos peruanos migran hacia el exterior y otros no escogen simplemente la profesión médica porque es una profesión muy larga, requiere unos 12 años de estudios y luego los sueldos que se pagan. Imagínese usted un hombre que hace trasplante de corazón, trasplante de riñón, para que cobre 3.068 soles mensuales o 4.000 soles mensuales, como plantea ahora la ministra de Salud, al mes. Para lograr hacer ese tipo de proezas médicas se requiere pues un alto nivel de capacitación, un alto nivel de estudio que realmente no es compensado en el país. Se lo pregunto de otra forma, ¿por qué no es la solución la reforma que promueve el gobierno? Porque la reforma del gobierno solamente maneja tres aspectos esenciales. La primera de ellas es convertir a los contratos que hace el Estado con los sectores privados en contratos ley, tal como manda el artículo 62 de la Constitución. Estos contratos ley significa que ni siquiera el Congreso de la República va a poder modificar esos contratos porque se basan en un momento, se basan en un artículo de la Constitución que le da una estabilidad jurídica. El segundo aspecto tiene que ver con el manejo de los fondos de salud, que lo que va a hacer simplemente es mejorar estos servicios con el sector privado, de tal manera que también ahí vemos que va a haber un problema muy serio en la existencia de salud. Y el tercer aspecto es que ¿en qué sentido, perdón, la existencia de salud? Porque ¿que puede desaparecer, me dice? Claro que sí, porque lo que plantea la norma es que la norma de autorización a salud señala que los fondos de salud, el Fondo de Seguridad Social de Salud, claro, va a ser tocado en el sentido de mejorar la infraestructura, las brechas, etcétera, sin aumentar el presupuesto, sin aumentar los aportes y segundo, sin tocar el tema de las gratificaciones, los aguinaldos. En consecuencia, no va a haber más dinero para el salud. Eso se va a acabar. Se va a acabar y evidentemente lo que aquí se ve es el tema de los contratos ley, que claramente se ha expresado en la ley autoritativa, que es el artículo 62 de la Constitución. O sea, ese sería uno de los riesgos más graves, que la seguridad social desaparezca. La seguridad social conceptualmente y también como institución de salud se convertiría solo en un fondo de salud, olvidándose que seguridad social significa no solamente prestaciones médicas, sino prestaciones sociales y prestaciones económicas. Con lo cual esto trastorna enormemente el acuerdo nacional, que señalaba básicamente que el norte al que debe aspirar el Perú en seguridad debe ser la seguridad social universal. Y eso sería absorbido por la salud pública, por el Ministerio de Salud.
no solamente absorbido por el Ministerio de Salud, sino por el sector privado. El sector privado tiene un problema serio. El Perú, al necesitar 80.000 médicos y solo tener 40.000 médicos, uno se pregunta con qué médicos va a trabajar el sector privado si quiere hacer nueva inversión en hospitales, en clínicas. No tiene médicos. Mire usted, el Hospital del Niño construido en San Borja, el Hospital La Merced en Trujillo, no pueden entrar en funcionamiento porque no tienen médicos. No hay forma de duplicar los médicos que tiene el Hospital del Niño de la Avenida Brasil en el Hospital de San Borja, porque no es posible producir gran número de especialistas en poco tiempo. En consecuencia, de lo que aquí se trata es cómo hacemos para hacer poco atractivo el trabajo en el sector público para que los médicos progresivamente vayan migrando hacia el sector privado. Pero por otro lado, si uno observa lo que viene ocurriendo en el sector viene ocurriendo una concentración a través de 2 o 3 grandes empresas de toda la atención médica en el país. Con lo cual, evidentemente, lo que vamos a encontrar es un incremento progresivo de los costos en salud y un alejamiento de la población de los sectores más pobres. El presidente Ollanta Humala, en su mensaje a la nación, señaló que ya el 80% del país tiene atención médica. Eso no es ninguna novedad, eso lo tenemos hace 20 años. El 20% de la población del país no tiene atención médica. Lo que el presidente lo ha dicho en positivo. Ni siquiera ya tenemos que el 80% tiene atención médica. Le pregunto, ni siquiera con el Seguro Integral de Salud, porque no llega a los lugares más alejados. En consecuencia, lo que la reforma debería hacer es, en primer lugar, generar un enorme ente rector del Sistema Nacional de Salud, que pueda usar complementariamente los servicios públicos y privados para dar atención a todos los ciudadanos, pero una atención integral. ¿Y cómo, subsidiando? Evidentemente que tiene que haber subsidio de parte del Estado, que ya lo hay. Actualmente hay un subsidio que se da a través del Seguro Integral de Salud. ¿Cuánto? Anualmente es un subsidio importante de más de 1.000 millones de soles. ¿Y habría que subirlo? Obviamente que va a tener que subir, por lo menos se tiene que triplicar ese subsidio. 3.000 millones. 3.000 millones, pero hoy día ese subsidio es cada vez menor porque se han hecho contratos con el sector privado donde los costos evidentemente se incrementan. Ahora, el sector privado es importantísimo. Tenemos que duplicar la inversión pública y privada en salud, pero para ello necesitamos generar todo un ente, que es el Sistema Nacional de Salud, un ente rector que involucre a todos los actores y a todos los sectores que hacen salud, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y Policiales, Ministerio de Trabajo, que tiene de Salud, como Ministerio una superintendencia de salud. Exacto, tan grande que permita que los recursos humanos de ese sector puedan trabajar en cualquier sector donde sean necesarios. Que los médicos puedan hacer, los grandes especialistas, puedan trabajar horas en un sector, pasar horas en el otro sector, pero eso va a tener que tener incentivos, y ahí viene lo que es la famosa política salarial de la Ahora vamos a hablar de la política salarial más adelante, pero terminemos con el acceso a la salud pública de todos, porque la universalización de la salud es un asunto que se espera y está relegado por muchos años. Usted me habla de una superintendencia de la salud, una eventual superintendencia que controle o que esté a cargo de todos los estamentos del Estado que ofrecen salud pública, de salud, Fuerzas Armadas, etcétera. ¿Cómo entraría el Estado? Usted me dice, hay un subsidio, actualmente son 1.000 millones, podrían ser 3.000. ¿Cómo? ¿Bonos? ¿Bonos a la gente? ¿Entregarlos directamente? No, a través precisamente del fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. Ya. El Seguro Integral de Salud actualmente es un fondo. Sí. Lo que tiene que avanzar el Seguro Integral de Salud es a convertirse en un seguro social público. De tal manera que este seguro quede no solamente atenciones médicas, sino prestaciones económicas. Por ejemplo, un ciudadano que vive en la sierra y no puede llegar al Perú, no puede llegar a Lima, lo que se tiene que hacer es pagarle el transporte. Si hay un ciudadano que necesita hospedarse en Lima, porque no puede hacerse atender en Lima... ¿Eso puede ser tercerizado? El tema no interesa quién lo hace. Lo que tiene que conservarse es el concepto de que tiene que haber un fortalecimiento del o en las seguro zonas integral. alejadas, la pobre gente tiene que caminar 4 horas para llegar al hospital de la ciudad. Exacto. Te tienes que dar prestaciones económicas y prestaciones sociales. Eso pasa por fortalecer el Seguro Integral de Salud, generando lo que se llama un seguro social público. Pero ojo,
sin abandonar el concepto de seguridad social. Porque si usted abandona el concepto de seguridad social y usted pasa a ser solamente un símil a lo que es un seguro privado, lo que usted va a tener solamente son pólizas, daños, claro. Yo te cubro esto, esto no te cubro, y evidentemente va a llegar un problema, que cuando un paciente se enferme de algo que su seguro no cubre, simplemente se muere, porque ¿a dónde va a recurrir? No habría cobertura. Cuando un ciudadano tiene un seguro privado y se enferma de algo que no le cubre su seguro privado, acude al sector público. Hoy día, eso, el Ministerio de Salud lo coloca en discusión. Por eso es que es importante que se entienda que tiene que haber una complementariedad entre el sector público y el sector privado. Y tiene que haber una complementariedad entre todo el sector público, que no vaya cada uno por su lado, con sus propias políticas, sino que tiene que haber un ente que es el Sistema Nacional de Salud, que pueda regular todo ello. Ese es otro asunto que los doctores actualmente en huelga, los médicos en huelga, ponen trabas. Ellos, cuando escuchan la palabra privados, se van corriendo. Tienen ahí un estigma ideológico también atravesado, muchos de ellos, sobre todo sus dirigentes, que cuando escuchan la palabra privados, creen que les están hablando pues de pesadilla en Elm Street. Entonces tampoco se trata de eso, ¿no? Yo creo que no, pero tampoco de un mercado desregulado. Si yo, pues el Estado tiene que regular. Y claro. Para eso es el Sistema Nacional de Salud. Pero si no creamos Sistema Nacional de Salud y hacemos que hayan contratos privados, o sean contratos ley todavía a ese rango, entonces vamos a tener un mercado sumamente desregulado, un enorme oligopolio en salud y una mayor exclusión de los servicios a la población. Lo que la gente se pregunta, doctor, es, esto no se arregla solamente nivelando los sueldos de los médicos, ¿verdad? Yo creo que la forma, como ha planteado la ministra, su sistema de remuneraciones, su llamada política remunerativa, va a complicar el tema aún más, porque es ilógico que nosotros queramos nivelar lo que no es nivelable, pues. O sea, nosotros decimos, mire usted, hay especialidades que son tan escasas en el país, 300 médicos para todos los peruanos, 200 médicos, 100 médicos, o hay especialidades en las cuales solo hay 5 o 7 médicos que hacen una intervención, con lo cual evidentemente hace imposible que si yo le quito a los hospitales la capacidad de dar incentivos por especialización, lo que vamos a hacer es simplemente hacer que los servidores médicos del sector público dejen el sector público y busquen nichos en el sector privado. Pero lo que dice la ministra, ayer por lo menos la he escuchado, es que lo vende bien, ¿no? Aparentemente suena bien que se homologuen sueldos a nivel nacional. Lima es una plaza atractiva para los médicos solamente prefieren estar en Lima, hay una carencia absoluta de médicos en regiones, en zonas alejadas, allá donde el Perú todavía sigue siendo rural, y está ofreciendo incentivos justamente para que médicos que puedan llegar a zonas alejadas tienen un incentivo, médicos que están en zonas de emergencia tienen otro incentivo, y eso aparentemente les irrita a los médicos en Lima. Mire usted, hoy día, sin la ley que plantea la ministra, sin la política remunerativa, un médico que trabaja en Puquio, que va de Lima a trabajar a Puquio, va solo por 15 días y gana 6.000 soles. Y si se queda los 30 días, gana 12.000 soles. Aparentemente eso no estaría bien. Está perfecto, pero no necesitas toda la explicación que ha dado la ministra, porque ya ministros anteriores lo han hecho. O sea, el ministro Tejada lo ha hecho, el ministro Ugarte lo ha hecho, es decir, dar incentivos para que los médicos especialistas de Lima vayan a provincias ganando hasta 3 a 4 veces más de lo que gana un médico en Lima. Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que van pues transitoriamente, porque las condiciones para hacer grandes trabajos de tu especialidad en provincias no están dadas. O sea, no solamente es ya el tema del recurso humano, son también los recursos materiales. Por otro lado, le hago la siguiente observación. Si no hay médicos, usted hace un concurso actualmente para especialidades en cualquier hospital de Lima. La idea es quitarlos de Lima y llevarlos afuera, llevarlos adentro. Pero no hay médicos en Lima. O sea, claro, si usted dice 40.000. A 80.000. Necesitamos 80.000. Necesitamos 10.000 especialistas. Ahora, algo más, mire usted. ¿Qué va a suceder aquí? Como hay pocos médicos, va a ser muy difícil la capacidad de maniobra que tenga el gobierno en poder discutir la huelga médica. Usted tiene, por ejemplo, en el caso de los maestros, 500.000 maestros.
de los cuales 300.000 están empleados. Usted tiene 200.000 maestros desempleados. Usted despide 20 maestros y usted tiene una cola de 1.000 maestros para recambiarlos. Pero en el caso de los médicos, usted tiene 40.000 médicos y necesita 80.000. Usted despide médicos y no tiene ninguno a cambio. En consecuencia, esta huelga va a llegar a un punto muerto que se va a hacer prolongada. Vamos a llegar a los 100 días, 120 días. ¿Así de grave lo ve usted? Y así lo veo yo, porque aquí hay una intransigencia de ambos lados. Por un lado, no se quiere abrir el abanico de la reforma, no se quieren discutir los temas centrales de la reforma, y por otro lado, no se quiere entender que la política de uniformización laboral que pretende la ministra es más contraproducente para el propio sector que por la diversidad de especialidades que existe. Y por otro lado tenemos que se resumen a un tema puntual. Ajá. Son 1.500 y son 1.500. Cuando aquí también lo que habría que conversar es si esos 1.500 es conservando los incentivos, de tal manera que permita que los especialistas puedan seguir yendo a provincias, o si no, y si quitamos los incentivos, nunca vamos a tener más médicos en provincias. Doctor, le agradezco mucho. Ha sido realmente muy ilustrativo, muy interesante y sobre todo profundo poder haber hablado con usted de los temas que hoy en día le preocupan al país y que podamos nuevamente tener una salud pública, primero reinstaurada, o sea, otra vez operando, y que por lo menos haya pues futuro, horizonte. Nuevamente le agradezco. Muchas gracias. Doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, 28 días de huelga, todavía no hay solución a la vista. Todavía mañana.